Hola, bienvenidos una vez más a Tus Pies. Tanto tiempo sin compartir con ustedes la palabra de Dios. Pero bueno, me gustaría compartir pequeño, una pequeña historia y algunos versículos en los que he estado estudiando un poco. Y sobre todo ahora con todo esto que nos abruma, el momento por la que pasa la sociedad actual, los hijos, las familias destruidas por tantas cosas que suceden. Entonces, bueno, comenzamos. Padre Celestial, vamos a orar un poco, te pedimos que nos ayudes, nos guíes en este día de hoy para compartir con mis amigos tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén. Y bueno, quería compartir un poco la historia de David, el rey David y Salomón, y cómo el rey David no pudo edificar el templo para Dios, y Dios le dio esa tarea a Salomón, al hijo de David. En Crónicas, en Primera de Crónicas, en el capítulo 28, podemos leer en el versículo 3, donde Dios le dice a David: mas Dios dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. David constantemente anhelaba poder construir el templo, la casa para Dios, el templo. Lamentablemente, pues, David llevó una vida como rey, un hombre de batalla, un hombre que pasó por cientos de problemas, un hombre que falló, pero que aún así mantuvo su corazón delante de Dios. Pero dentro de todos sus anhelos, Dios no le permitió cumplir uno de ellos, que fue construirle el templo, construirle la casa. Mas, sin embargo, y aquí es donde viene la parte interesante, a partir del versículo 5 de ese mismo capítulo 28 de Primera de Crónicas, leemos: y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, dice David, eligió a mi hijo Salomón, para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. El Señor le dice a David: tú no edificarás casa, pero tu hijo sí lo hará. Y esto me recuerda que muchas veces durante nuestras vidas nos podemos sentir frustrados o un poco decepcionados por muchas cosas que queremos hacer. Que los seres humanos queremos hacer tantas cosas, ¿no? Y tenemos tantas ideas y tantos sueños y tantas... Pero a veces el Señor nos dice, nos tiene que decir cosas así, ¿no? Tú no lo harás, pero tu hijo sí lo harás. Y aquí viene una parte muy importante del pacto de Dios con el hombre, del contrato de Dios con el hombre. Y es un contrato que muchas veces no entendemos porque no lo vemos escrito, pero está en la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos al Salmo 127, 3, al Salmo 127, 3, voy a buscarlo por acá rápidamente. Cuando nosotros vamos al Salmo 127, versículo 3, leemos claramente que dice, y esto es muy interesante: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. La palabra utilizada en ese versículo para herencia, el término hebreo para esa palabra herencia es la palabra hebrea najalá, que significa porción o parte. Es decir, cuando Dios te da un hijo, es compartido. Una parte es tuya y una parte es
de Dios. Una parte es tuya y una parte es de Dios. Y nosotros actuamos constantemente como si fueran solo nuestros y tomamos decisiones que pueden afectar a los hijos de por vida pensando que son solo nuestros. Y no somos lo suficientemente responsables. Esta sociedad contemporánea, familias alrededor del mundo, sean cristianas o no sean cristianas, es indistinto, padres que actúan como no entendiendo que el hijo no es solo tuyo, es parte tuyo y es parte de Jehová. Es increíble esta palabra, este término hebreo para definir el carácter y la importancia de los hijos. Y creo que ahí radica todo, la importancia de los hijos. Muchas veces en la iglesia cristiana nos conseguimos con gente que se dedica más a la iglesia o se dedica más nuestra misión es evangelizar. Pero ¿qué pasa con esa parte de la que también eres responsable, de cuidar esa parte que Dios te ha dado de su tesoro, que son los hijos? No nos podemos olvidar de eso. No nos podemos olvidar de eso porque cuando nos toque estar delante de Dios nos va a preguntar qué hiciste tú con esa parte. No, bueno, Señor, que yo, tú sabes, atendía a mucha gente y le di cobijo a mucha gente y fui a la iglesia y prediqué mucho. Bien, pero ¿qué hiciste con la parte del tesoro que te entregué? ¿Qué hiciste? ¿La abandonaste? Porque muchos creen que Dios los va a cuidar. Dios los cuida, pero tú tienes que hacer tu parte. Hay una parte que te toca a ti. Dice la palabra, nahalat, la palabra en hebreo, hay una parte que tú tienes que cuidar. David hace una cosa impresionante, que a mí de verdad, cuando lo leo en el versículo 9 del mismo capítulo 28 de Primera de Crónicas, leo en el versículo 11, de capítulo 28 de Primera de Crónicas, dice así: y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas y sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová. El versículo pone de primero esto: y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo, el plano de la entrada del templo, el plan. Antes que las riquezas, antes que el dinero, antes que los bienes, David entregó el plan, la idea, el legado que no se puede tocar, el que está plasmado. ¿Cuál es tu plan? ¿Qué planes estamos entregando a nuestros hijos? ¿Cuáles son los planes? ¿Qué legado estamos entregando a esa parte, esa porción que Dios nos ha entregado de su tesoro? ¿Qué plan le estamos entregando? Yo estaba revisando algunas estadísticas. Aquí en Estados Unidos, casi el 50% de los matrimonios terminan en divorcio, con números conservadores. Casi el 50%, la mitad de la población, termina en divorcios. ¿Qué pasa con los hijos de esos matrimonios? Porque quedan afectados, van a quedar afectados para siempre. Emocionalmente, psicológicamente, es algo que no podemos sanar con dinero. Lamentablemente no lo podemos sanar con dinero. Van a quedar emocionalmente afectados, espiritualmente afectados para siempre. 39% de la población americana entre 18 y 25 años de edad consume drogas de alguna manera o de algún tipo. Es un porcentaje bastante alto de la población joven de este país. Es un porcentaje bastante alto. 43% de los estudiantes universitarios consumen marihuana. Ahora me podrán decir que la marihuana es recreativa, que es medicinal. Está demostrado científicamente por verdaderos doctores, con artículos publicados en revistas de verdad científicas indexadas, cómo la marihuana
afecta tu comportamiento, tu cerebro, tu rapidez y tu agilidad para pensar y para tomar decisiones. Pero nos quejamos, ¿verdad? O nos sorprendemos si ocurrió un tiroteo masivo, si hubo algún crimen. ¿De qué nos sorprendemos cuando el 50% de la población está destruida, con matrimonios destruidos, con consumo de drogas? No tenemos nada de qué quejarnos. Es lamentable. ¿Cuál es el trabajo que estamos haciendo en las iglesias cristianas? Muy poco. Nos preocupamos de tener iglesias confortables, llenas de gente, recibimos a todo el mundo, pero nos olvidamos de nuestras familias. Nos olvidamos de orar y de mantener familias fortalecidas, hijos y padres, relaciones de padres e hijos fortalecidas. No sabemos cuál es el plan en la iglesia, no sabemos cuáles son los planos que esos padres de familia están entregando a sus hijos, así como David le entregó los planos del templo a Salomón. O probablemente no estén entregando ningún plano. Es algo bastante preocupante. Es bastante preocupante. Creo que debemos entender que nuestro compromiso como cristianos y como creyentes es entregar, como hizo David, los planos del templo a esa parte, a esa porción que Dios nos ha dado de su tesoro para cuidar, para cuidar. Si queremos mejorar la sociedad, si queremos construir una sociedad cristiana, de valores cristianos, tenemos que empezar a entender esta palabra hebrea, nahalat. Entender que el 50% o una parte, no sé cuánto es, pero no lo especifica, pero una parte del tesoro de Dios nos ha sido entregada. Él nos da nuestra responsabilidad, esa parte. ¿Y qué estamos haciendo? Bueno, quería compartir con eso. Estaremos orando por las familias del mundo y de este país, especialmente con todas las cosas que pasan ahora. Y para que de alguna manera nosotros como iglesia cristiana comencemos a actuar, comencemos a orar por las familias de este país y del mundo entero. Señor y Dios, te pedimos, Padre Celestial, que esta palabra nos ayude a entender que ese nahalat, esa parte que tú nos has entregado de tu tesoro, que son los hijos, son nuestra responsabilidad y debemos formarlos, debemos entregar los planos del templo a ellos, así como David entregó los planos del templo a Salomón. Debemos entregar esos planos, ese legado. En el nombre de Jesús, Señor amado, te pido para que estas familias y la iglesia cristiana pueda actuar y fortalecer las familias. Amén. Bueno, muchas gracias y espero que pronto pueda compartir con ustedes otra porción de la palabra. Gracias.